¿Alguna vez has sentido que tu corazón está dividido entre el deseo de volver a amar y el temor de cometer los mismos errores? Como si cada paso hacia un nuevo matrimonio estuviera acompañado por una voz interior que susurra dudas, miedos y preguntas sin respuesta. No estás solo en esta lucha. Miles de creyentes caminan por este mismo valle de decisión, preguntándose si Dios realmente puede bendecir un segundo matrimonio, o si están condenados a vivir con las consecuencias de un pacto roto para siempre. Lo que nadie te dice es que hay verdades bíblicas profundas sobre el nuevo matrimonio que han sido malinterpretadas durante siglos, verdades que podrían liberarte de la culpa innecesaria o protegerte de decisiones apresuradas que solo traerán más dolor. La Biblia no es un libro de reglas frías sobre el divorcio. Es un manual de restauración escrito por un Dios que odia el divorcio precisamente porque ama a las personas heridas por él. Este video es una advertencia urgente del cielo. Si estás aquí no es por casualidad. El Espíritu Santo te ha guiado a este momento porque hay decisiones cruciales en tu horizonte, decisiones que afectarán no solo tu futuro terrenal, sino también tu caminar espiritual. Lo que descubrirás hoy podría ser la diferencia entre años de tormento emocional o una vida de paz y propósito restaurado. Quédate hasta el final, porque cuando lleguemos al séptimo punto, entenderás por qué muchos segundos matrimonios fallan incluso entre creyentes sinceros, y cómo puedes evitar convertirte en otra estadística. La verdad que Dios quiere revelarte hoy no es lo que has escuchado en sermones superficiales o consejos bien intencionados, pero incompletos. Es una palabra que penetra hasta lo profundo del alma, que desafía tanto la condenación legalista como la gracia barata que ignora el diseño divino. Tu futuro matrimonial está en juego, tu paz espiritual está en juego, y Dios quiere hablarte hoy con una claridad que disipará la confusión y te dará la sabiduría que necesitas para honrarlo, ya sea en soltería o en un nuevo pacto matrimonial. Prepara tu corazón, porque lo que viene a continuación podría cambiar el curso de tu vida para siempre. Hay verdades en la Biblia que son como tesoros escondidos, esperando ser descubiertos por aquellos que tienen hambre espiritual. Y cuando hablamos del matrimonio, muchos han tomado las palabras de Jesucristo como simples reglas morales, como mandamientos externos que debemos cumplir por obligación. Pero la realidad es mucho más profunda. Las enseñanzas de nuestro Salvador sobre el matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias no son meras regulaciones éticas, son revelaciones del corazón mismo de Dios, son ventanas al propósito eterno que Él diseñó desde antes de la fundación del mundo. Cuando Jesús habló sobre estos temas, no estaba simplemente estableciendo normas para la conducta humana. Estaba revelando el diseño divino, estaba mostrando cómo el matrimonio refleja la relación entre Cristo y su iglesia. En Efesios 5:32, el apóstol Pablo nos dice: «Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia». El matrimonio no es una institución humana que podemos redefinir según nuestros deseos o conveniencias. Es un pacto sagrado que refleja una realidad espiritual eterna. Y por eso, cuando consideramos volver a casarnos después de un divorcio, no estamos simplemente tomando una decisión personal o emocional. Estamos posicionándonos frente a una verdad espiritual que tiene implicaciones eternas. Durante siglos, las palabras de Jesús sobre el divorcio han sido malinterpretadas, tergiversadas y en muchos casos ignoradas por completo. Algunos han usado sus enseñanzas para condenar sin misericordia, mientras otros las han diluido hasta el punto de vaciarlas de todo significado. Pero la verdad siempre está en el equilibrio de la palabra, en la perfecta tensión entre la santidad y la gracia,
Cuando el Maestro dijo en Mateo 19:9, «Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera», no estaba estableciendo una trampa para atrapar a los pecadores, sino una protección para preservar a santidad del pacto matrimonial. Jesús entendía que el matrimonio no es simplemente un contrato legal que puede romperse cuando ya no nos conviene. Es un pacto espiritual que une dos almas bajo la mirada de Dios. Y cuando ese pacto se rompe, algo profundo se quiebra en el orden espiritual, algo que va mucho más allá de los papeles de divorcio y las ceremonias civiles. Por eso, antes de considerar un nuevo matrimonio, es fundamental entender qué dice realmente la Biblia sobre este tema, qué enseñó verdaderamente Jesús, y cómo podemos honrar a Dios en medio de nuestras heridas y esperanzas. La malinterpretación de las palabras de Cristo no es un asunto menor. Ha llevado a incontables creyentes a vivir en confusión, culpa innecesaria o, peor aún, en una falsa libertad que ignora los principios divinos. Algunos han usado la gracia como excusa para justificar decisiones que contradicen directamente las enseñanzas de Jesús, mientras otros han convertido sus palabras en látigos para flagelar a los heridos. Pero cuando estudiamos cuidadosamente los evangelios, vemos que Jesús siempre mantuvo un equilibrio perfecto entre la verdad y la misericordia. Cuando la mujer sorprendida en adulterio fue llevada ante él, no minimizó su pecado, pero tampoco la condenó. Le dijo, «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Juan 8:11. Este mismo equilibrio debe guiarnos cuando consideramos las enseñanzas de Cristo sobre el divorcio y las segundas nupcias. No podemos ignorar sus claras advertencias sobre la seriedad del pacto matrimonial, pero tampoco podemos olvidar que Él es el Dios de las segundas oportunidades, el que restaura lo que parecía irremediablemente roto. La clave está en acercarnos a sus palabras con un corazón humilde, dispuesto a ser corregido y enseñado, reconociendo que su yugo es fácil y ligera su carga, pero sin pretender que no existe yugo alguno. Es importante entender que cuando Jesús habló sobre el matrimonio, lo hizo en un contexto específico. En su tiempo, muchos hombres judíos divorciaban a sus esposas por razones triviales, dejándolas en una situación de vulnerabilidad social y económica. La escuela rabínica de Hillel permitía el divorcio por cualquier causa, incluso si la mujer simplemente quemaba la comida. Contra esta injusticia se levantó la voz de Jesús, defendiendo la dignidad de la mujer y el propósito original del matrimonio. Cuando los fariseos le preguntaron si era lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa, Jesús respondió llevándolos de regreso al diseño original de Dios. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo y dijo, «Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre». Mateo 19:4-6. Con estas palabras, Jesús elevó el matrimonio por encima de un simple contrato legal. Lo restauró a su propósito original como un pacto sagrado establecido por Dios mismo, y es esta comprensión la que debe fundamentar cualquier consideración sobre un nuevo matrimonio después de un divorcio. Las palabras de Jesús sobre el matrimonio no son simplemente reglas externas, son revelaciones de una realidad espiritual profunda. Cuando dos personas se unen en matrimonio bajo la bendición de Dios, algo misterioso y sagrado ocurre. Ya no son dos, sino una sola carne. Esta unión no es meramente física o emocional, es espiritual. Y cuando esa unión se rompe, las
consecuencias van mucho más allá de lo visible. Por eso, antes de considerar un nuevo matrimonio, es esencial buscar la sanidad interior, la restauración espiritual y la dirección clara de Dios. No se trata simplemente de cumplir con requisitos legales o eclesiásticos. Se trata de alinearse con el propósito divino para nuestras vidas. Como dijo el profeta Malaquías, Jehová ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Malaquías 2:14. Dios toma muy en serio los pactos matrimoniales y nosotros debemos hacer lo mismo. Pero eso no es todo. La comprensión correcta de las enseñanzas de Jesús sobre el matrimonio es apenas el comienzo de un camino de sabiduría que debemos recorrer antes de considerar un nuevo matrimonio. Desde el principio de los tiempos, desde aquel jardín perfecto donde todo comenzó, Dios estableció el matrimonio no como un simple contrato social, sino como un pacto sagrado que refleja su propia naturaleza. En el Edén, cuando el Creador formó a Eva de la costilla de Adán y la presentó ante él, estaba inaugurando mucho más que una relación humana. Estaba estableciendo un vínculo espiritual que trascendería todas las culturas y todas las épocas. La Biblia nos revela en Génesis 2:24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esta declaración, pronunciada antes de la caída, antes de que el pecado entrara en el mundo, nos muestra el diseño original de Dios para la unión matrimonial. No era simplemente una unión física o emocional, era una fusión de almas, una alianza espiritual tan profunda que dos seres distintos se convertían en una sola carne. Y es precisamente esta dimensión espiritual del matrimonio la que muchos olvidan cuando consideran un nuevo matrimonio después de un divorcio. No estamos hablando simplemente de papeles legales o ceremonias religiosas. Estamos hablando de un pacto establecido en la presencia de Dios, un pacto que Él mismo sella con su autoridad divina. Cuando comprendemos que el matrimonio es un pacto y no un contrato, nuestra perspectiva cambia radicalmente. Un contrato se basa en el intercambio de bienes o servicios. Un pacto se basa en el intercambio de personas. Un contrato puede romperse cuando una de las partes incumple sus obligaciones. Un pacto permanece incluso en medio de las dificultades. Cuando Dios estableció su pacto con Abraham, lo selló pasando Él mismo entre los animales divididos, simbolizando que si el pacto se rompía, Él mismo asumiría las consecuencias. Y eso es exactamente lo que hizo Jesucristo en la cruz. Asumió las consecuencias de nuestra infidelidad al pacto. Este es el modelo que Dios estableció para el matrimonio, un compromiso incondicional que refleja su propio compromiso con nosotros. Por eso, cuando el apóstol Pablo habla del matrimonio en Efesios 5, lo compara con la relación entre Cristo y la Iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25. El estándar no es el amor humano, que puede enfriarse o agotarse. El estándar es el amor sacrificial de Cristo, que dio su vida por nosotros cuando éramos aún pecadores. Este es el tipo de compromiso que Dios espera en el matrimonio, y es esta comprensión la que debe guiarnos cuando consideramos un nuevo matrimonio después de un divorcio. La naturaleza de pacto del matrimonio se refleja en las ceremonias matrimoniales tradicionales, donde los novios intercambian votos ante Dios y testigos. Estos no son simples palabras románticas, son juramentos solemnes hechos en la presencia del Altísimo. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre, dijo Jesús.
Estas palabras nos recuerdan que el matrimonio no es simplemente una institución humana que podemos redefinir según nuestras preferencias. Es una institución divina establecida por el Creador mismo. Cuando dos creyentes se unen en matrimonio, algo sobrenatural ocurre. Dios mismo sella esa unión con su autoridad. Y es por eso que el divorcio nunca fue parte del plan original de Dios. Como dijo el profeta Malaquías, Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. Malaquías 2:16. No porque Dios sea un tirano que quiere mantener a las personas en relaciones infelices, sino porque Él conoce el dolor y la destrucción que el divorcio trae a las familias y a la sociedad. El divorcio siempre implica la ruptura de un pacto sagrado, y esa ruptura tiene consecuencias espirituales profundas que van mucho más allá de los aspectos legales o emocionales. Por eso, antes de considerar un nuevo matrimonio, es esencial entender la gravedad de lo que significa romper un pacto establecido ante Dios. La Biblia utiliza la metáfora del matrimonio para describir la relación de Dios con su pueblo. En el Antiguo Testamento, Israel es descrita como la esposa de Jehová y su idolatría como adulterio espiritual. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Jeremías 3:14. En el Nuevo Testamento, la Iglesia es presentada como la novia de Cristo, preparándose para las bodas del Cordero. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. 1 Corintios 11:2. Esta analogía no es casual, revela la profunda conexión espiritual que existe entre el matrimonio humano y nuestra relación con Dios. Cuando un matrimonio se rompe, algo se quiebra en el testimonio visible de esa relación divina. Es como si una parte del reflejo de Dios en la tierra se oscureciera, y es por eso que Dios trata el tema del matrimonio y el divorcio con tanta seriedad en las Escrituras. No se trata simplemente de reglas morales, se trata de preservar una imagen viva de su relación con nosotros. Cuando consideramos un nuevo matrimonio después de un divorcio, debemos hacerlo con esta comprensión espiritual, reconociendo que estamos tocando algo que tiene un significado sagrado en el corazón de Dios. El pacto matrimonial, como todos los pactos divinos, está diseñado para ser permanente. Cuando Dios estableció su pacto con Noé, lo selló con el arco iris, prometiendo que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Cuando estableció su pacto con Abraham, lo selló con la circuncisión, prometiendo bendecir a todas las naciones a través de su descendencia. Estos pactos no dependían del comportamiento humano, dependían de la fidelidad de Dios. De la misma manera, el pacto matrimonial está diseñado para reflejar esa misma permanencia y fidelidad. Porque aborrezco el divorcio, dice Jehová, Dios de Israel. Malaquías 2:16. Estas palabras no fueron pronunciadas para condenar a los que han pasado por el dolor de un divorcio, sino para recordarnos el valor que Dios da al pacto matrimonial. Él odia el divorcio, no porque odia a las personas divorciadas, sino porque odia el dolor y la destrucción que el divorcio trae a las vidas humanas. Como un padre que odia ver sufrir a sus hijos, Dios odia ver cómo el divorcio destroza familias y deja cicatrices emocionales profundas. Y es precisamente porque Dios ama a las personas divorciadas que les ofrece su gracia restauradora, su perdón sanador y su guía sabia para el futuro. Pero eso no es todo. La comprensión del matrimonio como un pacto sagrado es fundamental. Pero hay más aspectos que debemos considerar antes de dar el paso hacia un nuevo matrimonio. Cuando Jesucristo fue confrontado por los fariseos sobre el tema del divorcio, su respuesta fue reveladora.
No comenzó citando la ley de Moisés ni las interpretaciones rabínicas de su tiempo. En lugar de eso, llevó a sus interlocutores de regreso al principio, al diseño original de Dios para el matrimonio. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Mateo 19:4. Con esta simple pregunta, Jesús estaba estableciendo un principio fundamental. Para entender correctamente cualquier tema moral o espiritual, debemos volver al propósito original de Dios, a su diseño perfecto antes de que el pecado entrara en el mundo. Y ese diseño original para el matrimonio era claro, una unión permanente entre un hombre y una mujer, diseñada para reflejar la imagen de Dios y cumplir su mandato de fructificar y multiplicarse. Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Mateo 19:5. Esta declaración, citada del Génesis, revela la intención divina de que el matrimonio sea una unión exclusiva, permanente y completa. No hay espacio en este diseño original para el divorcio o las segundas nupcias. La intención de Dios era que el vínculo matrimonial durara toda la vida, reflejando su propio amor eterno e incondicional por su pueblo. La conclusión que Jesús extrae de este principio es contundente, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 19:6. Con estas palabras, Jesús establece una verdad espiritual profunda. El matrimonio no es simplemente una institución humana que podemos modificar según nuestras preferencias culturales o personales. Es una unión establecida por Dios mismo, sellada con su autoridad divina. Cuando dos personas se unen en matrimonio bajo la bendición de Dios, algo sobrenatural ocurre. Dios mismo los une en un vínculo espiritual que trasciende lo físico y lo emocional. Y es precisamente porque Dios es quien establece este vínculo que ningún ser humano tiene la autoridad para disolverlo. Lo que Dios juntó. Estas palabras nos recuerdan que el matrimonio es obra de Dios, no simplemente un acuerdo entre dos personas. Y no lo separe el hombre. Esta advertencia nos muestra la gravedad de intentar romper lo que Dios ha establecido. El divorcio, por lo tanto, nunca fue parte del plan original de Dios. Fue una concesión hecha debido a la dureza del corazón humano, como el mismo Jesús explicaría más adelante. Esta comprensión del diseño original de Dios para el matrimonio debe ser el fundamento sobre el cual construimos nuestra visión de las segundas nupcias. Si el plan perfecto de Dios era que el matrimonio durara toda la vida, entonces cualquier desviación de ese plan debe ser considerada con extrema seriedad y cuidado espiritual. Esto no significa que las personas divorciadas estén condenadas o que Dios no pueda redimir situaciones rotas. Significa que debemos acercarnos al tema del nuevo matrimonio con un profundo respeto por el diseño divino y un sincero deseo de alinearnos con la voluntad de Dios. Como dijo el rey Salomón, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Muchas veces, lo que nos parece correcto según nuestros deseos o emociones puede llevarnos por caminos que Dios no ha diseñado para nosotros. Por eso, antes de considerar un nuevo matrimonio, es esencial buscar la guía del Espíritu Santo, estudiar cuidadosamente las Escrituras y someterse humildemente a la autoridad de Dios. Solo así podremos evitar los dolorosos errores que resultan de seguir nuestro propio entendimiento en lugar de la sabiduría divina. Es importante notar que, aunque el divorcio nunca fue parte del plan original de Dios, Él es un Dios de redención que puede sanar corazones rotos y restaurar vidas destrozadas. Como dice el salmista, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu.
Salmo 34, 18. Dios no abandona a las personas que han pasado por el dolor de un divorcio. Al contrario, se acerca a ellas con su amor sanador y su gracia restauradora. Pero esta gracia no debe ser usada como excusa para tomar decisiones que contradicen su palabra. Como advirtió el apóstol Pablo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Romanos 6, 1, 2. La gracia de Dios nos libera del poder del pecado, no nos da licencia para ignorar sus mandamientos. Por eso, cuando consideramos un nuevo matrimonio después de un divorcio, debemos hacerlo con un corazón humilde, dispuesto a someterse a la autoridad de las Escrituras, incluso cuando sus enseñanzas desafían nuestros deseos personales. Solo así podremos experimentar la verdadera libertad, que viene de vivir en armonía con el diseño perfecto de Dios. Volver al diseño original de Dios para el matrimonio no es simplemente un ejercicio teológico, es un llamado a la restauración personal y espiritual. Cuando Jesús citó el Génesis, estaba invitándonos a redescubrir la belleza y el poder del matrimonio tal como Dios lo diseñó, una unión que refleja su imagen, cumple su propósito y glorifica su nombre. Y este redescubrimiento comienza con una renovación de nuestra mente, como nos exhorta Pablo en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El mundo tiene su propia visión del matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias, una visión que a menudo contradice directamente la palabra de Dios. Como creyentes, estamos llamados a resistir la presión de conformarnos a estos patrones mundanos y, en cambio, permitir que el Espíritu Santo renueve nuestra mente para que podamos discernir y seguir la voluntad perfecta de Dios. Solo así podremos experimentar la plenitud y la bendición que Él desea para nuestras vidas, incluso después de las dolorosas experiencias de un matrimonio fallido. Pero eso no es todo. Entender la intención original de Dios es fundamental, pero también debemos comprender por qué permitió el divorcio en primer lugar. Cuando los fariseos cuestionaron a Jesús sobre por qué Moisés permitió el divorcio si no era parte del plan original de Dios, su respuesta fue directa y reveladora. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Mateo 19:8. Con estas palabras, Jesús expuso una verdad profunda sobre la condición humana. La dureza de corazón. Esta dureza no es simplemente terquedad o testarudez, es una condición espiritual que nos hace resistentes a la voluntad de Dios, insensibles a su amor y sordos a su voz. Es la misma dureza que el profeta Ezequiel describió cuando dijo: «Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne». Ezequiel 36:26. El corazón de piedra es incapaz de amar como Dios ama, incapaz de perdonar como Dios perdona, incapaz de comprometerse como Dios se compromete. Y es precisamente esta dureza de corazón la que lleva al fracaso matrimonial, al divorcio y, a menudo, a decisiones apresuradas sobre nuevas nupcias que no están alineadas con la voluntad de Dios. La dureza de corazón se manifiesta de muchas maneras en el matrimonio: en la falta de perdón que guarda rencores por años, en el orgullo que se niega a reconocer errores y pedir disculpas, en el egoísmo que pone los propios deseos por encima del bienestar del cónyuge, en la amargura que envenena la relación desde dentro. Como advirtió el autor de Hebreos: «Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe
y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12:15. La raíz de amargura que brota en un corazón endurecido no solo destruye el matrimonio, contamina todas las relaciones y bloquea el flujo de la gracia de Dios en nuestra vida. Por eso, antes de considerar un nuevo matrimonio después de un divorcio, es esencial examinar nuestro propio corazón con honestidad brutal. Hemos permitido que la dureza de corazón destruya nuestro matrimonio anterior. Seguimos albergando esa misma dureza, esa misma falta de perdón, ese mismo orgullo que nos llevó al fracaso la primera vez. Si es así, un nuevo matrimonio solo reproducirá los mismos patrones destructivos, llevándonos a un nuevo ciclo de dolor y desilusión. La dureza de corazón no solo destruye matrimonios, también distorsiona nuestra comprensión de la palabra de Dios. Cuando Jesús dijo que Moisés permitió el divorcio por la dureza de vuestro corazón, estaba revelando cómo nuestra condición espiritual afecta nuestra interpretación de las Escrituras. Un corazón endurecido buscará justificaciones para sus deseos, torcerá las palabras de Dios para acomodarlas a sus preferencias, ignorará los pasajes incómodos y se aferrará a interpretaciones que le den licencia para seguir su propio camino. Como advirtió el apóstol Pedro sobre las cartas de Pablo, hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Segundas Pedro 3:16. Esta tergiversación de las escrituras es especialmente común cuando se trata del tema del divorcio y las segundas nupcias. Muchos buscan en la Biblia no la verdad de Dios, sino la justificación para decisiones que ya han tomado en su corazón. Pero Dios no puede ser burlado. Él ve más allá de nuestras racionalizaciones y excusas, directo al corazón de nuestras intenciones. Como dijo a Samuel, Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16:7. El antídoto para la dureza de corazón es el arrepentimiento genuino, ese cambio radical de mente y corazón que nos aleja del pecado y nos vuelve hacia Dios. Como proclamó Juan el Bautista, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. El arrepentimiento verdadero no es simplemente sentir remordimiento por las consecuencias de nuestras acciones. Es reconocer la gravedad de nuestro pecado ante un Dios santo, confesar nuestra culpa sin excusas ni justificaciones y volvernos completamente de nuestros caminos equivocados. Es lo que el rey David experimentó después de su adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías. En el Salmo 51 clamó, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Salmo 51:10. David entendió que su pecado no era simplemente una falla moral, era el síntoma de un corazón corrupto que necesitaba ser recreado por Dios. Y es este mismo tipo de arrepentimiento radical el que necesitamos si queremos evitar repetir los errores que destruyeron nuestro matrimonio anterior. Antes de considerar un nuevo matrimonio, debemos permitir que Dios trate con la dureza de nuestro corazón, que exponga nuestro orgullo, egoísmo y falta de perdón, y que nos dé un corazón nuevo, capaz de amar como Él ama. La buena noticia es que Dios es experto en transformar corazones de piedra en corazones de carne. Como prometió a través del profeta Ezequiel, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36:26. Esta transformación no ocurre instantáneamente,
Es un proceso que requiere nuestra cooperación con el Espíritu Santo, nuestra disposición a ser honestos sobre nuestras fallas, nuestro compromiso con la verdad, incluso cuando duele. Como nos exhorta Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad las manos, pecadores, y purificad vuestros corazones, los de doble ánimo. Santiago 4:8. La doble ánimo. Esa división interna que quiere a Dios, pero también quiere seguir su propio camino. Es precisamente lo que debemos superar si queremos experimentar la transformación que Dios ofrece. Y esta transformación es esencial antes de considerar un nuevo matrimonio. Sin ella, simplemente llevaremos nuestra dureza de corazón a una nueva relación, sembrando las semillas del fracaso antes incluso de comenzar. Pero con un corazón transformado por la gracia de Dios, podemos entrar en un nuevo matrimonio con la capacidad de amar, perdonar y comprometernos como nunca antes. Pero eso no es todo. La dureza de corazón es un obstáculo formidable, pero hay una excepción específica que Jesús mencionó respecto al divorcio y las segundas nupcias. En medio de sus enseñanzas sobre la permanencia del vínculo matrimonial, Jesús mencionó una excepción específica que ha sido objeto de intenso debate teológico a lo largo de los siglos. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Mateo 19:9. Esta cláusula de excepción, salvo por causa de fornicación, revela la sabiduría y la compasión de Dios. Aunque el plan original divino era que el matrimonio durara toda la vida, Jesús reconoció que hay situaciones donde el vínculo matrimonial ha sido tan gravemente violado que el divorcio se convierte en una opción permitida. La palabra griega traducida como fornicación es porneia, un término amplio que abarca diversos tipos de inmoralidad sexual, incluyendo el adulterio, la prostitución y otras formas de intimidad sexual fuera del matrimonio. Con esta excepción, Jesús estaba reconociendo que la infidelidad sexual ataca el corazón mismo del pacto matrimonial, rompiendo la unión exclusiva que Dios estableció entre marido y mujer. Cuando un cónyuge viola este aspecto fundamental del pacto matrimonial, el otro queda liberado de la obligación de mantener el vínculo. Es crucial entender que esta excepción no significa que el divorcio sea obligatorio en casos de infidelidad. Simplemente significa que está permitido. Como dijo el apóstol Pablo sobre otro tema, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. 1 Corintios 10:23. El hecho de que algo esté permitido no significa necesariamente que sea la mejor opción en cada situación. Muchos matrimonios han sido restaurados después de episodios de infidelidad, a través del arrepentimiento genuino, el perdón sincero y la gracia transformadora de Dios. Como enseñó Jesús en la parábola del siervo inmisericorde, aquellos a quienes se les ha perdonado mucho deben estar dispuestos a perdonar a otros. Mateo 18:21-35. Sin embargo, Jesús también reconoció que hay situaciones donde el daño es tan profundo, la violación tan grave y el arrepentimiento tan ausente, que el divorcio se convierte en una opción legítima para proteger al cónyuge inocente. En tales casos, la persona que se divorcia por causa de la infidelidad de su cónyuge no está pecando. Está ejerciendo una libertad que el mismo Jesús reconoció. La cuestión de si esta excepción también permite el nuevo matrimonio ha sido debatida por teólogos a lo largo de la historia de la Iglesia. Sin embargo, una lectura cuidadosa del texto sugiere que Jesús estaba permitiendo tanto el divorcio como el nuevo matrimonio en casos de infidelidad sexual. Cuando dijo,
cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Estaba implicando que quien se divorcia por causa de fornicación y se casa con otra, no adultera. Esta interpretación es consistente con la comprensión judía del divorcio en tiempos de Jesús, donde el certificado de divorcio, mencionado en Deuteronomio 24:1-4, no solo terminaba el matrimonio, sino que también otorgaba el derecho a volver a casarse. Sin embargo, esto no significa que el nuevo matrimonio deba ser apresurado o tomado a la ligera. Como advierte Pablo en 1 Corintios 7:10-11, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Incluso en casos donde el divorcio puede estar permitido, la reconciliación siempre debe ser la primera opción a considerar, siempre que sea posible y seguro hacerlo. Es importante notar que esta excepción aparece en el Evangelio de Mateo, pero no en los relatos paralelos de Marcos y Lucas. Algunos han sugerido que esto se debe a que Mateo estaba escribiendo principalmente para una audiencia judía, que necesitaba entender cómo las enseñanzas de Jesús se relacionaban con la ley mosaica sobre el divorcio. Marcos y Lucas, escribiendo para audiencias gentiles, pueden haber omitido la excepción para enfatizar el principio general de la permanencia del matrimonio. Esta diferencia no indica contradicción, sino adaptación del mensaje a diferentes audiencias, un principio que vemos en toda la Biblia. Como dijo Pablo, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. 1 Corintios 9, 20, 22. La verdad divina no cambia, pero la forma en que se presenta puede adaptarse a diferentes contextos y necesidades. Por eso, al considerar la enseñanza de Jesús sobre el divorcio y las segundas nupcias, debemos tener en cuenta tanto el principio general de la permanencia del matrimonio como la excepción específica que Él permitió. La excepción que Jesús permitió revela algo profundo sobre el carácter de Dios. Él es tanto justo como misericordioso. Su justicia reconoce la gravedad de la infidelidad sexual y no exige que la víctima permanezca atada a un pacto que el otro ha violado fundamentalmente. Su misericordia ofrece un camino de libertad para aquellos que han sido profundamente heridos por la traición de la persona en quien más confiaban. Como dice el salmista, Jehová es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 103:8. Esta tensión entre la justicia y la misericordia se resuelve perfectamente en la cruz, donde Jesús pagó el precio de nuestra infidelidad espiritual para que pudiéramos ser restaurados a una relación correcta con Dios. Y es esta misma combinación de justicia y misericordia la que debe guiar nuestras decisiones sobre el divorcio y las segundas nupcias. No debemos ser más estrictos que Jesús, imponiendo cargas que Él mismo no impuso, ni debemos ser más indulgentes que Él, permitiendo lo que Él claramente prohibió. Como dijo Pablo, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. 1 Corintios 7:19. Lo que importa no es conformarse a tradiciones humanas, sean estrictas o laxas, sino obedecer fielmente la palabra de Dios. Pero eso no es todo. La excepción que Jesús permitió nos da una base teológica clara, pero también necesitamos ver ejemplos prácticos de cómo Dios trata con aquellos cuyas vidas matrimoniales han sido rotas. En el 4º capítulo del Evangelio de Juan encontramos:
uno de los encuentros más reveladores de Jesús, su conversación con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. Esta mujer, cuyo nombre no conocemos, pero cuya historia ha resonado a través de los siglos, representa a todos aquellos que han experimentado fracasos repetidos en sus relaciones. Jesús le reveló: «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido». Juan 4, 17, 18. 5 matrimonios fallidos y ahora viviendo en una relación sin compromiso matrimonial. Si alguna vez hubo alguien cuya vida matrimonial estaba completamente rota, era esta mujer. En la cultura de su tiempo, era una paria, rechazada y despreciada, tanto por ser samaritana, un grupo étnico odiado por los judíos, como por su historial moral. Es significativo que ella fuera al pozo al mediodía, bajo el calor abrasador, probablemente para evitar encontrarse con otras mujeres, que irían temprano en la mañana o al atardecer. Su aislamiento social era el precio que pagaba por sus decisiones y circunstancias, y sin embargo, fue precisamente a esta mujer a quien Jesús eligió revelar algunas de sus verdades más profundas, incluyendo su identidad como el Mesías prometido. Lo más sorprendente de este encuentro no es solo que Jesús hablara con una mujer samaritana, algo que escandalizó incluso a sus discípulos, sino la forma en que la trató. No la condenó por su historial de relaciones fallidas, no la sermoneó sobre la santidad del matrimonio, no la hizo sentir la vergüenza que ya cargaba. En cambio, la trató con dignidad y respeto, ofreciéndole el agua viva que satisfaría su sed espiritual más profunda. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4:14. Con estas palabras, Jesús estaba ofreciendo a esta mujer de pasado turbulento algo que ninguno de sus 5 maridos ni su actual pareja podían darle: una satisfacción espiritual que trascendía sus circunstancias externas, una plenitud interior que no dependía de sus relaciones humanas. Y esta oferta no estaba condicionada a que primero arreglara su vida. Venía como un regalo gratuito de la gracia divina, disponible para ella exactamente donde estaba, con todas sus heridas, fracasos y confusiones. La respuesta de la mujer samaritana al encuentro con Jesús es igualmente reveladora. Dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?». Juan 4:28-29. El cántaro que dejó atrás simbolizaba su antigua vida, sus antiguas formas de buscar satisfacción. Ahora había encontrado algo infinitamente más valioso: una relación con el Mesías que la conocía completamente y la amaba incondicionalmente. Y lo más asombroso es que esta mujer, anteriormente marginada y evitada, se convirtió en la primera evangelista samaritana, llevando a toda su ciudad al conocimiento de Cristo. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: «Me dijo todo lo que he hecho». Juan 4:39. Su pasado no la descalificó para el servicio. Al contrario, se convirtió en parte de su testimonio. Las mismas heridas que la habían aislado ahora se convertían en puentes para que otros encontraran a Cristo. Como dijo Pablo: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Romanos 8:28. Dios puede usar incluso nuestros fracasos matrimoniales para su gloria cuando los ponemos en sus manos. La historia de la mujer samaritana nos enseña una verdad fundamental sobre cómo Dios ve a aquellos cuyas vidas matrimoniales han sido rotas: con compasión, no con condenación.
Jesús no minimizó la realidad de su situación, la nombró con precisión, pero tampoco la definió por su pasado. Le ofreció un futuro nuevo, y este es el mismo enfoque que Dios tiene hacia todos los que han experimentado el dolor del divorcio y están considerando un nuevo matrimonio. Como dijo a través del profeta Isaías, no temas, porque no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Isaías 54:4-7. Estas palabras, dirigidas originalmente a Israel como la esposa de Dios, también hablan poderosamente a todos los que se sienten abandonados, rechazados o avergonzados por sus fracasos matrimoniales. Dios promete recogerlos con grandes misericordias, restaurar su dignidad y darles un nuevo comienzo. No porque el divorcio sea insignificante, sino porque la gracia de Dios es más grande que nuestros fracasos. La restauración que Jesús ofreció a la mujer samaritana no fue simplemente emocional o social, fue espiritual. Y esta es la clave para cualquier persona que ha experimentado el fracaso matrimonial y está considerando un nuevo comienzo. La verdadera restauración comienza con una relación renovada con Dios, con la experiencia del agua viva que solo Cristo puede dar. Como dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Esta vida abundante no está reservada solo para aquellos con historiales perfectos. Está disponible para todos los que vienen a Cristo con fe sincera, incluyendo a aquellos cuyas vidas matrimoniales han sido marcadas por el dolor y el fracaso. Como prometió a través del profeta Joel, y os restituiré los años que comió la langosta. Joel 2:25. Dios es experto en tomar las ruinas de nuestras vidas y construir algo hermoso, en transformar nuestras cicatrices en testimonios de su gracia. Pero esta restauración requiere honestidad sobre nuestro pasado, arrepentimiento por nuestros errores y una disposición a seguir el camino de Dios hacia adelante, incluso cuando difiere de nuestros propios planes o deseos. Como dijo el salmista, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Salmo 37:5. Pero eso no es todo. La historia de la mujer samaritana nos muestra la posibilidad de restauración, pero hay más que necesitamos entender sobre el propósito continuo de Dios para aquellos que han experimentado el divorcio. Una de las mentiras más devastadoras que el enemigo susurra al oído de las personas divorciadas es que su utilidad para el reino de Dios ha terminado, que el fracaso de su matrimonio los ha descalificado permanentemente del servicio divino. Esta mentira encuentra terreno fértil en corazones ya heridos por el rechazo y la vergüenza, llevando a muchos creyentes a vivir muy por debajo de su llamado y potencial espiritual. Pero la verdad de la palabra de Dios es radicalmente diferente. Como declaró el profeta Jeremías en medio de una de las épocas más oscuras de la historia de Israel, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Estas palabras, pronunciadas a un pueblo que había experimentado el divorcio nacional, el exilio, revelan el corazón inmutable de Dios hacia todos, los que han sufrido rupturas dolorosas. Él sigue teniendo planes de esperanza y un futuro para ellos. El divorcio puede ser el fin de un matrimonio, pero nunca es el fin del propósito de Dios para tu vida. Como dijo Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante,
prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:13-14. El pasado no define tu futuro, es tu respuesta a la gracia de Dios lo que determina tu destino. La Biblia está llena de ejemplos de personas que experimentaron fracasos devastadores y sin embargo fueron poderosamente usadas por Dios. Moisés mató a un hombre y huyó como fugitivo, pero Dios lo llamó desde la zarza ardiente para liberar a su pueblo. David cometió adulterio y asesinato, pero después de su arrepentimiento fue restaurado y siguió siendo un hombre conforme al corazón de Dios. Pedro negó a Cristo 3 veces, pero después de su restauración predicó el sermón en Pentecostés que llevó a miles a la fe. Como declaró el profeta Isaías, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Isaías 61:1-3. Este pasaje, que Jesús aplicó a su propio ministerio, revela que la misión de Dios incluye específicamente la restauración de los quebrantados de corazón, la transformación del luto en gozo, la conversión de las cenizas de los sueños destruidos en una corona de belleza. El divorcio produce precisamente este tipo de quebrantamiento, luto y cenizas, pero la promesa de Dios es que estas no son las últimas palabras sobre tu historia. El proceso de restauración después de un divorcio no es instantáneo ni automático. Requiere un trabajo interior profundo y una cooperación consciente con el Espíritu Santo. Como advirtió el rey Salomón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Después de la herida profunda de un divorcio, es tentador construir muros alrededor del corazón para protegerse de futuros dolores. Pero estos mismos muros que mantienen fuera el dolor también bloquean la sanidad, el crecimiento y las nuevas oportunidades que Dios quiere traer a tu vida. La verdadera restauración requiere valentía para examinar honestamente las heridas, sabiduría para aprender de los errores pasados y fe para abrir nuevamente el corazón a la posibilidad del amor, incluyendo potencialmente un nuevo matrimonio. Como dijo el salmista, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Salmo 126, 5-6. Las lágrimas del divorcio, cuando son entregadas a Dios, pueden convertirse en semillas de una nueva cosecha de bendición, tanto para ti como para otros que han pasado por experiencias similares. Una de las formas más poderosas en que Dios redime el dolor del divorcio es convirtiéndolo en un ministerio de consuelo y esperanza para otros. Como escribió Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. 2 Corintios 1, 3, 4. El consuelo que recibes de Dios en medio de tu dolor no es solo para ti, es un recurso que te capacita para ministrar a otros que están pasando por el mismo valle de sombra. Tus cicatrices se convierten en credenciales de autenticidad que te permiten conectar con los heridos de una manera que aquellos con vidas perfectas nunca podrían. Como dijo Henry Nouwen, te conviertes en un sanador herido, alguien
cuyas propias heridas se han convertido en fuentes de sanidad para otros. Y este ministerio de consuelo puede ser uno de los propósitos más significativos que Dios tiene para ti después del divorcio. Una forma en que Él cumple su promesa de hacer que todas las cosas ayuden a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. El propósito continuo de Dios para tu vida después del divorcio también incluye tu crecimiento personal y espiritual. Como escribió Santiago: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago 1:2-4. El dolor del divorcio, aunque nunca deseado por Dios, puede convertirse en un crisol de transformación que forja en ti un carácter más semejante al de Cristo. La compasión que desarrollas a través de tu propio sufrimiento, la humildad que nace de reconocer tus propias fallas, la dependencia más profunda de Dios que surge cuando tus propias fuerzas se agotan, la paciencia que se cultiva en la espera de la restauración. Todas estas son cualidades que te hacen más efectivo en el reino de Dios, más capaz de reflejar su carácter al mundo. Como prometió a través del profeta Isaías: He aquí que yo te he refinado, pero no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Isaías 48:10. El horno de la aflicción del divorcio, aunque doloroso, puede producir un oro purificado, de carácter que de otra manera nunca se habría desarrollado. Pero eso no es todo. Entender que Dios sigue teniendo un propósito para ti es esencial, pero también necesitas comprender el poder transformador del arrepentimiento y la restauración. El camino hacia la restauración después de un divorcio comienza con un paso crucial que muchos intentan evitar: el arrepentimiento genuino. No un arrepentimiento superficial que simplemente lamenta las consecuencias dolorosas, sino una transformación profunda de la mente y el corazón que reconoce la gravedad del fracaso matrimonial ante un Dios santo. Como dijo el rey David después de su pecado con Betsabé: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51:4. Este reconocimiento de que el divorcio no es simplemente un fracaso personal o relacional, sino también una ofensa contra el Dios que estableció el matrimonio como un pacto sagrado, es el primer paso hacia la verdadera sanidad. El arrepentimiento bíblico va más allá del remordimiento emocional. Implica un cambio radical de dirección, una reorientación completa de la vida. Como explicó Pablo: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. 2 Corintios 7:10. La tristeza, según Dios, nos lleva a enfrentar honestamente nuestras fallas, a asumir la responsabilidad por nuestras acciones sin excusas ni justificaciones, y a comprometernos a vivir de manera diferente en el futuro. Este tipo de arrepentimiento abre la puerta a la gracia transformadora de Dios. El arrepentimiento genuino debe ser específico, no general. No basta con decir: lamento que mi matrimonio haya fallado. Debemos estar dispuestos a examinar con honestidad brutal nuestras propias contribuciones al fracaso. El egoísmo que puso nuestros deseos por encima de las necesidades de nuestro cónyuge. La dureza de corazón que se negó a perdonar ofensas. La negligencia que permitió que la relación se marchitara por falta de atención. La amargura que envenenó la comunicación. La falta de integridad que erosionó la confianza. Como advirtió el profeta Jeremías: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá?
Jeremías 17:9. Nuestros corazones son expertos en autoengaño, en minimizar nuestra culpa mientras maximizamos las fallas de los demás. Por eso necesitamos la luz penetrante del Espíritu Santo para revelar la verdad sobre nosotros mismos. Como oró David: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23-24. Solo cuando permitimos que Dios exponga las raíces profundas de nuestros fracasos matrimoniales, podemos experimentar la transformación que evitará que repitamos los mismos errores en el futuro. La historia de Job ofrece un poderoso ejemplo de restauración después de pérdidas devastadoras. Job lo perdió todo: sus posesiones, sus hijos, su salud, incluso el respeto de su esposa y amigos. Su sufrimiento fue tan profundo que maldijo el día de su nacimiento. Y sin embargo, después de su encuentro con Dios, después de su humillación y restauración espiritual, la Escritura nos dice: Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Job 42, 10, 12. Esta restauración no borró el dolor de sus pérdidas anteriores. Job nunca olvidó a los hijos que había perdido. Pero Dios le dio un nuevo comienzo, una nueva familia, nuevas bendiciones que superaron lo que había perdido. Y lo más significativo es que esta restauración vino después de que Job oró por los mismos amigos que lo habían juzgado injustamente durante su sufrimiento. El perdón que extendió a otros abrió la puerta a su propia restauración. De manera similar, la restauración después del divorcio a menudo requiere la difícil pero liberadora decisión de perdonar a aquellos que nos han herido profundamente, incluyendo a nuestro ex-cónyuge, como enseñó Jesús. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 14, 15. La restauración después del divorcio no es simplemente volver al estado anterior, es ser transformado en algo nuevo y más fuerte. Como escribió el profeta Isaías: No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Isaías 43, 18, 19. Dios no está interesado en simplemente reparar lo que estaba roto. Quiere crear algo nuevo y más hermoso a partir de los fragmentos. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere paciencia, perseverancia y una cooperación consciente con el Espíritu Santo. Como explicó Pablo: Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3, 18. Esta transformación gradual pero constante es el camino hacia la verdadera restauración, hacia una vida que no solo sobrevive al divorcio, sino que florece después de él, hacia un corazón que no solo es reparado, sino renovado y fortalecido para amar de maneras más profundas y saludables en el futuro. La restauración completa después del divorcio debe abordar todas las dimensiones de nuestro ser: espiritual, emocional, mental y relacional. Espiritualmente, necesitamos renovar nuestra relación con Dios, permitiendo que su amor sane las heridas que el rechazo humano ha causado,
Como prometió a través del profeta Oseas, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Oseas 14:4. Emocionalmente, necesitamos procesar el dolor, la ira, la vergüenza y el miedo que el divorcio ha generado, no suprimiendo estas emociones, sino llevándolas a la presencia sanadora de Dios. Como escribió el salmista, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34:18. Mentalmente, necesitamos renovar nuestra mente con la verdad de la palabra de Dios, reemplazando las mentiras que el enemigo ha plantado acerca de nuestra identidad y valor. Como exhortó Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Y relacionalmente necesitamos aprender nuevos patrones de interacción, desarrollar límites saludables y cultivar la capacidad de confiar nuevamente. Solo cuando experimentamos esta restauración integral, estamos verdaderamente preparados para considerar la posibilidad de un nuevo matrimonio. Como advirtió Salomón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Pero eso no es todo. El arrepentimiento y la restauración son fundamentales, pero también necesitamos entender cómo liberarnos de la culpa que no nos pertenece. Una de las cargas más pesadas que muchas personas divorciadas llevan es la culpa inmerecida, ese sentimiento abrumador de fracaso y vergüenza que persiste incluso cuando no fueron los principales responsables de la ruptura matrimonial. Esta culpa puede ser especialmente intensa en contextos religiosos, donde el divorcio es estigmatizado y donde las enseñanzas sobre el matrimonio a veces se presentan sin el equilibrio de la gracia. Pero la palabra de Dios ofrece una verdad liberadora para aquellos que han sido víctimas de infidelidad, abuso o abandono. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ezequiel 18:20. Este principio fundamental de la justicia divina establece claramente que cada persona es responsable de sus propias acciones ante Dios. Si tu cónyuge rompió el pacto matrimonial a través de la infidelidad, el abuso o el abandono, tú no cargas con la culpa de esas decisiones. Como dijo Jesús a la mujer sorprendida en adulterio, ni yo te condeno. Juan 8:11. El Dios que ve el corazón conoce la verdad de tu situación, y su veredicto sobre ti no está determinado por las acciones de tu excónyuge, ni por las opiniones de aquellos que juzgan sin conocer todos los hechos. La liberación de la culpa ajena comienza con la comprensión de la diferencia entre responsabilidad y culpa. Todos somos responsables de nuestras contribuciones a los problemas matrimoniales, por pequeñas que sean. Como advirtió Salomón, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Proverbios 20:9. La honestidad requiere que reconozcamos nuestras propias fallas y aprendamos de ellas. Pero hay una diferencia crucial entre asumir la responsabilidad por nuestras acciones y cargar con la culpa por las decisiones destructivas de otros. Si tu cónyuge eligió la infidelidad, esa fue su decisión, no la tuya. Si eligió el abuso, esa fue su elección, no algo que tú provocaste. Si decidió abandonar el matrimonio, esa responsabilidad recae sobre él o ella, no sobre ti. Como enseñó Pablo, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos 12:18. La frase clave es, en cuanto dependa de vosotros.
Hay aspectos de nuestras relaciones que no dependen de nosotros, decisiones que otros toman y por las cuales no somos culpables. Reconocer esta verdad es el primer paso hacia la libertad emocional y espiritual después de un divorcio. La Biblia está llena de ejemplos de personas justas que sufrieron a causa de las decisiones pecaminosas de otros. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, pero Dios estaba con él y lo elevó a una posición de honor. David fue perseguido injustamente por el rey Saúl, pero Dios lo protegió y eventualmente lo estableció en el trono. Job perdió todo a causa de un ataque satánico que Dios permitió, pero no como resultado de su propio pecado. Y el ejemplo supremo es Jesucristo mismo, quien no conoció pecado, pero fue hecho pecado por nosotros. 2 Corintios 5:21. Si el Hijo perfecto de Dios experimentó sufrimiento inmerecido, ¿cuánto más nosotros, seres humanos imperfectos, podemos esperar enfrentar injusticias en este mundo caído? Como advirtió Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. El sufrimiento injusto, incluyendo el dolor de un divorcio no deseado, es parte de la realidad de vivir en un mundo quebrantado. Pero la buena noticia es que Dios puede redimir incluso las situaciones más dolorosas y transformarlas en testimonios de su gracia y poder restaurador. Una de las estrategias más efectivas del enemigo es mantener a los creyentes atados a la culpa y la vergüenza, incluso después de que han sido perdonados por Dios. Como reveló Juan, el acusador de nuestros hermanos los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis 12:10. Satanás es llamado el acusador porque su táctica principal es generar condenación en los corazones de los hijos de Dios. Pero la palabra nos asegura, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Esta promesa no está condicionada a tener un historial matrimonial perfecto. Está basada únicamente en nuestra posición en Cristo. Si has confesado tus propios pecados relacionados con tu matrimonio fallido, si te has arrepentido genuinamente de tus fallas, entonces estás completamente perdonado. Como prometió Dios, Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Isaías 43:25. El Dios que elige no recordar tus pecados confesos, ciertamente no quiere que tú sigas atormentándote con ellos. La libertad de la culpa no es algo que debemos ganar, es un regalo de la gracia que debemos recibir por fe. El proceso de liberación de la culpa ajena requiere no solo una comprensión teológica correcta, sino también pasos prácticos de sanidad emocional. Uno de los más importantes es el perdón, no solo hacia tu ex cónyuge, sino también hacia ti mismo. Como enseñó Jesús en la oración del Padre Nuestro, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. El perdón no significa excusar el comportamiento destructivo ni minimizar el daño causado. Significa liberar a la otra persona del castigo que merece y entregarlo a la justicia perfecta de Dios. Y perdonarte a ti mismo no significa ignorar tus propias fallas. Significa aceptar el perdón que Dios ya te ha otorgado y dejar de castigarte por errores que Él ya ha cubierto con la sangre de Cristo. Como prometió Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Una vez que has confesado, perdón no es opcional o condicional. Es una realidad espiritual garantizada por la fidelidad de Dios. Vivir en la libertad de esta verdad es esencial para avanzar hacia un futuro saludable, ya sea en soltería o en un nuevo matrimonio.
Pero eso no es todo. La liberación de la culpa es crucial, pero hay un paso más que debemos dar para experimentar la sanidad completa. En el corazón mismo del Evangelio se encuentra una verdad transformadora: el perdón. Sin él estaríamos eternamente separados de Dios, atrapados en nuestros pecados, sin esperanza de redención. Como escribió Pablo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. Este perdón que hemos recibido tan generosamente de Dios no es simplemente una transacción legal que borra nuestra deuda. Es una invitación a vivir una vida nueva caracterizada por la misma gracia que se nos ha mostrado. Y en ningún contexto es más crucial esta gracia que en el doloroso aftermath de un divorcio. Las heridas causadas por la traición, el abandono o el abuso pueden ser tan profundas que la idea misma de perdonar parece imposible, incluso ofensiva. Y sin embargo, Jesús fue inequívoco en su enseñanza, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 14, 15. Estas palabras no son una amenaza, sino una descripción de la realidad espiritual. Un corazón que se niega a perdonar se cierra no solo al ofensor, sino también al flujo de la gracia divina. Como dijo Jesús en la parábola del siervo inmisericordia, aquellos a quienes se les ha perdonado mucho están llamados a perdonar a otros. Mateo 18, 21, 35. Es crucial entender que el perdón bíblico no es lo mismo que la reconciliación. El perdón es una decisión unilateral de liberar al ofensor de la deuda emocional que te debe, de renunciar a tu derecho a la venganza y entregar la justicia a Dios. Como escribió Pablo, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12, 19. La reconciliación, por otro lado, es un proceso bilateral que requiere arrepentimiento genuino por parte del ofensor y un restablecimiento de la confianza. No todas las relaciones rotas por el divorcio pueden o deben ser reconciliadas, especialmente en casos de abuso continuo o impenitente. Pero el perdón siempre es posible y necesario para tu propia libertad espiritual y emocional. Como dijo Louis B. Smedes, perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. Cuando te niegas a perdonar a tu excónyuge, la persona que más sufre eres tú mismo, atrapado en una prisión de amargura, resentimiento y dolor que contamina todas tus relaciones presentes y futuras, incluyendo tu relación con Dios. El perdón después de un divorcio no es un evento único, sino un proceso continuo. Como Pedro preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús respondió: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Mateo 18, 21, 22. Esta respuesta no era una fórmula matemática, 490 veces, sino una ilustración de que el perdón es un estilo de vida, una decisión que debemos renovar cada vez que los recuerdos dolorosos resurgen, cada vez que las consecuencias del divorcio afectan nuestras vidas, cada vez que la tentación de la amargura vuelve a asomar su cabeza. Como advirtió el autor de Hebreos: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12:15. La raíz de amargura no solo daña tu propia vida espiritual, contamina a todos los que te rodean, especialmente a tus hijos,
que pueden absorber tu resentimiento y llevarlo a sus propias relaciones futuras. Por eso, el perdón no es opcional para el creyente, es esencial para tu propia salud espiritual y para el bienestar de aquellos a quienes amas. El perdón no significa negar la realidad del daño causado ni minimizar el dolor que has experimentado. Jesús no perdonó a sus verdugos diciendo, no fue para tanto. Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Reconoció plenamente la gravedad de su pecado, pero eligió extender misericordia en lugar de condenación. De manera similar, el perdón genuino después de un divorcio no pretende que el matrimonio no importaba o que las acciones que lo destruyeron fueron insignificantes. Al contrario, es precisamente porque el daño fue real y profundo que el perdón es tan poderoso y liberador. Como escribió Pablo, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó, a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. El estándar para nuestro perdón no es el merecimiento del ofensor, sino la inmensidad del perdón que nosotros mismos hemos recibido de Dios. Y este perdón no es simplemente una obligación espiritual, es una puerta hacia tu propia sanidad y restauración, un paso esencial para cerrar el capítulo del matrimonio fallido y abrir la posibilidad de un nuevo comienzo, ya sea en soltería o en un nuevo matrimonio bendecido por Dios. El perdón, después de un divorcio, debe extenderse no solo a tu ex cónyuge, sino también a ti mismo y a Dios. Perdonarte a ti mismo significa aceptar la realidad de tus propias fallas sin permitir que te definan, reconocer tus errores sin condenarte por ellos, aprender las lecciones necesarias sin castigarte perpetuamente. Como prometió David, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Salmo 103:12. Si Dios ha removido tus pecados tan lejos, ¿quién eres tú para mantenerlos cerca a través de la autocondenación? Y perdonar a Dios, aunque teológicamente Él no ha hecho nada malo que requiera perdón, significa liberar la ira, la decepción y el sentimiento de traición que muchos sienten hacia Él después de un divorcio doloroso. Como Job, que cuestionó a Dios en su sufrimiento, pero finalmente llegó a un lugar de sumisión y adoración. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42:5-6. Este proceso de reconciliación con Dios es esencial para tu sanidad espiritual, permitiéndote confiar nuevamente en su bondad y soberanía, incluso cuando no entiendes sus caminos. Como prometió a través del profeta Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Pero eso no es todo. El perdón es el fundamento de la libertad, pero hay más que necesitas saber antes de considerar un nuevo matrimonio. Ahora que has recorrido este camino de verdad y gracia, de advertencia y esperanza, es momento de preguntarte, ¿qué harás con lo que Dios te ha revelado hoy? Las palabras que has escuchado no son simplemente información, son una invitación divina a alinear tu vida con el propósito eterno del Creador del matrimonio. Recuerda que Dios no te ha traído hasta aquí para condenarte por tu pasado, sino para guiarte hacia un futuro de integridad y bendición. Como dice su palabra en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dime en los comentarios, ¿cuál de estas verdades sobre el nuevo matrimonio impactó más profundamente tu corazón hoy? ¿Fue la comprensión del matrimonio como pacto sagrado,
la revelación sobre la dureza del corazón o quizás el poder liberador del perdón. Suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque en el próximo video revelaré las 7 señales inequívocas de que estás listo para un nuevo matrimonio según el corazón de Dios. Una guía que podría ahorrarte años de dolor y confusión, mientras buscas discernir la voluntad divina para tu vida relacional. La decisión que tomes hoy sobre tu futuro matrimonial no es solo tuya, afectará generaciones. Que el Dios que restaura lo que parecía irremediablemente roto guíe cada paso de tu camino hacia la sanidad completa y el propósito restaurado.